Ahí está. Bueno, los saludo, las saludo otra vez. Buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver un poquito el programa, ¿sí? Ver cuáles son los contenidos de este año, de este espacio de este año. Ver también las condiciones de aprobación, ¿sí? Ver dónde ustedes van a poder visualizar el programa y ver tres conceptos que ya están en el campus y que tenían que leerlos. Bueno, igual si no lo leyeron, no pasa nada, ¿sí? Me imagino que, bueno, recién están empezando, ¿no? Con la cursada y más con los fines de semana que tuvimos de por medio, se le habrá complicado mucho leer. Pero bueno. Vamos a ver un poquito lo que es el programa, ¿sí? Así acabamos pronto con esto y ustedes quedan liberados, liberadas. Bien. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Bien. Esto es el campus de ustedes, ¿sí? Y en la parte de inicio, ¿sí? Acá abajo van a encontrar el programa de la asignatura, ¿sí? Ahí van a poder ver, bueno, lo que tiene que ver con fundamentación, objetivos, condiciones de aprobación, entre otras cosas. Que si hacen clic acá, se le va a abrir, a ver, este es, este no es, en un momento, y le muestro. A ver, bien, se tiene que ver esto, ahí está. Se tiene que ver esto, ¿sí? Que es el programa de la materia de Relaciones Humanas 2, ¿sí? Esta materia es cuatrimestral, ¿sí? Es la continuación de Relaciones Humanas 1 que tuvimos el año pasado, justo para esta época. Y bueno, básicamente lo que es esta materia es una continuación de la del año pasado, pero tiene como objetivo profundizar en algunos aspectos por ahí más específicos, ¿no? O sea que esta materia lo que hace es ir al grano en algunos términos de vinculación de personas, de relaciones humanas, ¿no? Eh, por ahí está muy relacionada con los contenidos que ahora vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Está dividido en cuatro unidades o en cuatro ejes, ¿sí? Donde la primera que vamos a ver y que estamos viendo son las organizaciones y las personas, que es la unidad número uno. Vamos a ver lo que es la complejidad de las organizaciones como sistemas sociales, vamos a ver las personas, porque se dice que las personas son variables, son variantes, ¿no? Porque existe eso de que las personas son flexibles, que todo el tiempo cambian. Vamos a ver un poco de cómo aprenden las personas, los objetivos de SMART, barreras de comunicación, que si bien ya la vieron el año pasado, pero bueno, esto es como otras barreras que existen. Relaciones públicas, seguramente ahí hagamos un trabajo sobre cómo las empresas o las organizaciones pueden relacionarse con otras organizaciones, tanto privadas como públicas. Luego en la unidad 2 vemos lo que son las conductas, cómo las personas actúan, un poco de lo que tiene que ver con resiliencia, con inteligencia emocional, ¿sí? Con lo que es trabajo, cómo ese trabajo, digamos, influye en las personas y cómo la persona influye en el trabajo, ¿no? Como una relación dialéctica recíproca. En la unidad 3 vemos lo que es liderazgo y motivación, ¿sí? Vamos a ver unos cuantos conceptos, definiciones de liderazgo, escuela de liderazgos, tipo de liderazgo, requisitos de liderazgo, por qué es importante el liderazgo en las organizaciones y en las empresas, cuál es la función que tiene, y también motivaciones, ¿sí? ¿Qué motiva a las personas? ¿Qué es una motivación? ¿Cuáles son los incentivos que se pueden usar? Vamos a ver teorías de motivación también, ¿sí? Todo eso vamos a ver respecto a unidad 3. Eh, y unidad número 4 está bien específica lo que es enfermedades laborales y conflictos laborales, ¿sí? Enfermedades laborales
hace referencia a lo que hoy en día está en auge, que es el moving, que sería como el bullying, ¿no? Pero el bullying es escolar, el moving es más que nada, digamos, del ámbito empresarial y laboral, y el síndrome del burnout o del quemado, que sería el estrés, ¿sí? El estrés laboral. También vamos a ver algunos cuantos conflictos laborales, qué son, cómo se pueden abordar y algunos cuantos mecanismos de resolución de conflictos como son la negociación, mediación, arbitraje, entre otros. Y vamos a ver algún protocolo de actuación, seguramente un protocolo de violencia, vamos a ver, de la administración pública. Si bien, digamos, cada organización o cada rama de organizaciones tiene sus protocolos de actuación, nosotros vamos a ver uno específico de la administración pública. Bueno, más abajo tiene la bibliografía que vamos a usar, ¿sí? Hay cartillitas, bueno, el material que lo puedan encontrar online. Igual esto yo les voy a ir subiendo, ¿sí? Y eso quería hacerle una recomendación porque, bueno, durante los finales nos estuvimos viendo, qué sé yo, y surgió en muchas oportunidades el comentario de que no sé si a ustedes lo borran del campus, si se baja la plataforma o se baja el curso, no lo sé. Es algo que yo no lo manejo, y bueno, muchos de ustedes se quedan sin material de estudio, ¿sí? Entonces les aconsejo, ¿sí?, que se creen una carpetita en, no sé, en su disco duro, en el Drive o en cualquier unidad de almacenamiento que tengan, en un pendrive, y hagan su carpetita, ¿sí? De cada una de las clases pueden descargar los archivos, y si no pueden descargar los archivos, abren un Word, copian y pegan, al igual que los enlaces de los videos, ¿sí? Para que no nos pase esto de que después se presentan a rendir el final y les va mal porque, bueno, perdieron el material, no lo pueden encontrar, etcétera, ¿sí? Ese es el consejo de hoy. Que se armen su carpetita y vayan todas las clases guardándolas por las dudas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, disculpe. Hola, Pablo, ¿cómo Este, estás? bien, bien. Usted está hablando de un final, o sea que esta materia no se promociona. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Bien. Vamos a régimen de aprobación. Bueno, el cuatrimestre pasado, perdón, el año pasado tuvimos aprobación semidirecta y para esta materia tenemos aprobación directa, ¿sí? Es decir, si ustedes cumplen con requisitos, van directamente a la aprobación sin necesidad de ir a un final, ¿sí? La aprobación directa tiene ciertos requisitos, que son 90% de asistencia a clases, que es virtuales, es decir, sincrónicas, como es el caso de ahora, de Zoom. Respecto a la asistencia, va a haber un doble control. Por una parte va a controlar la BDEL, ¿sí? Y por otra parte yo también voy a pasar un formulario con una clave, con una palabra clave, ¿sí?, para que estén atentos, ¿no?, y puedan escribir esa palabra clave. De esa forma, digamos, no va a haber problemas, espero, respecto a la asistencia, de que por ahí la BDEL tiene una asistencia, ustedes me dicen que sí vinieron, bueno, se controla de otra forma. Bueno, 100% de participación en los foros con aprobado, 100% de trabajos prácticos con calificación de 9 o 10, y 2 exámenes parciales, que bueno, puede ser que sea uno, no lo sé, también con calificación de 9 o 10. En el caso que desaprueben, hay procesos de recuperatorio, de compensación, ¿sí? Les iba a decir que los exámenes y estos trabajos prácticos van a ser grupales, ¿sí?, igual que fue el año pasado. Los trabajos, bueno, van a tener un caso que lo van a tener que resolver, seguramente sea entre 3 personas, y los exámenes lo mismo, va a ser con una película, va a ser con alguna noticia, ¿sí?, donde van a tener que aplicar los conocimientos teóricos buscando soluciones. También van a tener un tiempo establecido, seguramente sea un fin de semana, 3 días, 4 días para que resuelvan el parcial, y bueno, y lo entregan, ¿sí? Esa es la idea de los exámenes. En el caso que no puedan llegar
por una nota o por una entrega en trabajo, que siempre suele pasar, existe otra forma que es la regularización, ¿sí? Que bueno, es muy similar las condiciones, los requisitos a la anterior, donde tenemos asistencia a clase, baja el porcentaje, participación en foros, baja la participación en foro también el porcentaje, los exámenes parciales, también va a depender si va a ser uno o dos, todavía no está definido. Pero bueno, las calificaciones serían entre 6 a 8, ¿sí? Porque ya 9 pasaría a otra condición. Y bueno, también hay posibilidad de compensar, ¿sí? Y tenemos por último el alumno que es libre, ¿sí? Que quiero dejar en claro esto, un alumno libre no significa aquel que no hace nada, sino que no puede llegar a cumplir los requisitos del alumno regular, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Si quedan libres, no sé cuál será el proceso, si tienen que reinscribirse, no lo sé, ¿sí? Eso habría que averiguar con la parte de educación, la parte de estudiantes, creo que ustedes tienen así, ¿no? Como un centro. Más abajo encontrarán un cronograma, ¿sí? Que es tentativo. ¿Por qué le digo tentativo? Porque puede pasar que ese día no pueda dar clase, puede pasar que, no sé, se caiga el internet, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, la idea es seguir este cronograma para, bueno, poder llegar a esta instancia, ¿no? Sería que las clases terminarían la primera semana de julio, por lo tanto, las compensaciones, los recuperatorios serían última semana de junio aproximadamente. ¿Sí? Eh, Quería comentarles yo algo de la asistencia. ¿Les comenté o no? Que van a tener una clave. ¿Les comenté? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, respecto al armado de los grupos, la clase que viene yo le voy a dejar un archivito para que ustedes vayan escribiendo ahí sus nombres para conformar los grupos. ¿Sí? Eso va a ser la semana que viene, la clase que viene. Bien, les dejé textos para que vayan leyendo, ¿no? Para que se vayan ambientando un poco con esta asignatura. Y el primer tema que tenemos es complejidad en las organizaciones. De eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Eh, bueno, el autor que trabajamos para hablar sobre complejidad de las organizaciones se llama Hidalberto Chavenato, que sería como el padre de las relaciones humanas y de los recursos humanos, ¿no? Y este autor menciona, digamos, varias cosas sobre lo que son las organizaciones, pero en primer lugar las define, ¿no? Como dos o más personas que tienen o que buscan una meta en común o que tienen un objetivo en común, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, hay una serie de clasificaciones, de tipos, pero bueno, a nosotros nos importa hablar de organizaciones como las empresas, ¿no? Como una minera, como un hospital, como un ministerio, un instituto, una petrolera, ¿sí? Un comercio, una pyme. A eso vamos nosotros a mencionar como organizaciones. Entonces lo que dice este autor es que las organizaciones tienen una complejidad que puede fluctuar. Es decir, pueden pasar de ser organizaciones con una complejidad muy leve o muy básica a una organización con una complejidad muy alta o muy dificultosa. ¿De qué depende de que una organización o una empresa sea fácil o llevadera de poder administrar, de poder manejar, a una que sea muy difícil? Básicamente, el factor, digamos, diferenciador que tiene esta complejidad es el tamaño, ¿sí? Entonces, este autor dice que el tamaño importa mucho en términos de organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras
El tamaño de una organización, mientras el tamaño de una empresa sea pequeña, no es tan compleja. Es decir, que es muy, muy simple de poder administrarla, de poder organizarla. Eh, Mientras las organizaciones grandes, ¿sí? Que son muy amplias en tamaño, son muy complejas, ¿sí? De organizarlas, de administrarlas. ¿Por qué se trae esto, digamos, a colación para poder trabajarlas? Que cuando nosotros trabajamos con una pyme, ¿sí? Que son pequeñitas, que tienen pocas personas, es fácil poder administrarlas, poder conocerlas, poder trabajar con el factor humano. Recuerden que las organizaciones son personas, ¿sí? Eso en primer lugar. Entonces, las pymes son fáciles de manejar, de poder trabajar, de poder solucionar problemas. Hagamos de cuenta que ustedes trabajan en una pyme, no sé, que da asesoría en cuanto a seguridad e higiene, y esa pyme está conformada por 10 personas como mucho. Si existe algún problema, algún conflicto laboral, ¿sí? Ustedes lo van a poder solucionar rápido, porque son pocas personas, por lo general al ser pocas personas son grupos, se crean equipos más que grupos, y se comparten muchas cosas, ¿no? Asados, se tienen por ahí ideas más en común, se comparten ciertos modelos mentales, ¿no? Es más fácil y más simple. Cuando hablamos de organizaciones que son grandes en tamaño, hablamos de empresas por ahí de 1000, 2000, 3000, 5000 personas, ¿sí? De muchas personas. Cuando tenemos muchas personas, ¿sí? Trabajando, obviamente se van a crear muchos cargos, ¿sí? Muchos puestos. Estos puestos van a diferenciarse uno a otro, ¿sí? Va a aparecer, por ejemplo, esta diversificación de puestos, donde la empresa pyme, por ejemplo, una persona hace lo que hacen varias. En una empresa grande hay varias personas que cada una cumple una función. Se va a crear una estructura más grande, es decir, ese organigrama va a ser muy amplio, va a haber muchas direcciones, muchas jefaturas, mucha gerencia, muchas supervisiones, y esa organización se hace, mientras más crece, más burocrática. ¿Qué quiere decir burocrática? Que tiene que seguir un circuito, ¿sí? Si yo quiero pedir, eh, ay chicos, me van a tener que ayudar. ¿Cómo se llama ese aparatito que mide la luz? ¿Que ustedes lo usan? Un El luxómetro. luxómetro. Un luxómetro. Bueno, hagamos de cuenta que yo en esta pyme, ¿sí? Necesito comprar luxómetros. Así es, el plural. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en pedir un luxómetro? Seguramente vaya y hable con el gerente y el gerente lo apruebe al instante. Y lo compre yo y presente la factura y se acabó todo, ¿sí? No es mucho problema. Pero imagínense en una empresa que tiene 2500 personas, comprar luxómetros, hagamos de cuenta que sean 10 luxómetros, es todo un problema, porque hay que hacer notas que tiene que ir al jefe directo, después tiene que ir al gerente, después tiene que ir a la parte de contabilidad, a la parte de tesorería, a la parte de patrimonio, hay que buscar presupuestos, ¿no? O sea, se hace muy engorroso y eso tiene que ver con el tema de la burocracia que tienen las empresas grandes. Eso por un lado. Por otro lado, también las organizaciones se hacen complejas, recuerden el tema del tamaño, porque mientras más grande es la organización, más personas hay y más personas las personas son más diferentes unas a otras. Cuando hablamos de personas diferentes, hablamos de ideas, de modelos mentales, de generaciones laborales, como vimos el año pasado. Hablamos de religión, de política, de valores, ¿sí? Eh, no sé si a ustedes le conté, pero hace muchos años mi familia había contratado una constructora para que haga una serie de modificaciones en la casa.
Y resulta que esta constructora, todos eran de una religión, creo que se llama Séptimo Día o algo así. Algo así creo que es el nombre, no recuerdo bien. Si lo saben, me pueden corregir. Mormones, profe. No eran mormones, eran otra religión. Adventista, Adventistas, Adventista del exactamente, Adventistas del Séptimo Día. Ellos no trabajan los sábados, pero sí los domingos, algo así creo que era, no recuerdo bien. Y era, para mi familia era un problema, digamos, porque ellos no trabajaban el sábado, pero trabajaban el domingo, y los domingos querían, no sé, cal, cemento, y estaban las ferreterías cerradas, los corralones cerrados, y se dificultaba mucho trabajar de esa forma, ¿sí? Les digo, una empresa pequeña, ¿no? Con una relación de cliente, pero si nosotros nos fijamos en el calendario, ya que hace poco pasaron las Pascuas cristianas, eh, si no mal recuerdo, hoy eran las Pascuas judías, ¿puede ser? ¿Alguien tiene su calendario de esa fecha? Ni idea, profe. Ni idea. Bueno, le aparece, si tienen Google, le ¿No fue el domingo? aparece... No, el jueves. El jueves 13 fue el último día del Pesaj, que sería como la Pascua judía, ¿sí? Que ellos se tomarían ese día de feriado. Estamos hablando en este caso de la religión, Ayer. claro, ayer, de la religión judía. Si ven en su teléfono de Google, les aparece, ¿sí? Ayer. Bueno, por ejemplo, el 12 también sería feriado para ellos, el 11 también, ¿no? Totalmente con otras fechas diferentes a los católicos o a los cristianos. Eh, que parece que no es mucho problema, porque uno dice, bueno, le damos los días, cambiamos, corremos, listo, ya está. ¿Sí? Eh, pero ¿qué pasa en el caso de un hospital? ¿Sí? Hace unos días estuve hablando con un médico en una reunión y bueno, yo trabajo en el hospital regional en las mañanas y nos comentaba eso de que había un grupo de médicos que eran, también creo que eran esto del séptimo día, adventistas, creo, no estoy seguro, algo así dijo, y que ellos no trabajaban sábado ni domingo, creo que eran otra religión ellos. Y justamente cuando ellos armaban el cronograma, le dieron esos días, ¿no? Para que hagan guardias, pero no sabían que estas personas tenían esa religión. Entonces, cuando se acercó el día de trabajar, no se presentaron, ¿no? Y obviamente le hicieron los descuentos, todo, sin saber. Bueno, fue todo un quilombo legal, porque obviamente las personas tienen derecho a profesar la religión que quieren, ¿no? Y dentro de eso está que algunos tienen algunos días, otro día. Y estamos hablando solamente de una cuestión de religión, pero a medida que más grandes son las empresas, más complejas son, porque eh, existen muchas mentalidades, existen muchos valores, ¿no? Muchos principios que todas las personas tenemos y que nos parecen a nosotros válidos, ¿sí? Y está bien eso. Entonces, cuando nosotros queremos implementar algo, ¿sí? Seguramente en una empresa grande nos surjan personas que estén en contra, que estén a favor, algunos que se abstengan de dar opinión, ¿sí? Eh, por ejemplo, el tema este de las vacunas, ¿sí? Que surgió el tema de las vacunas de COVID, contra el COVID, ¿no? Era todo un tema, incluso en el mismo hospital hasta el día de hoy hay médicos que no se vacunaron, aunque no lo crean, ¿sí? Entonces, fíjense en que se vuelve algo muy complejo el tema de las organizaciones, y es acá donde Chavinato nos habla del tema del tamaño. Entonces, el tamaño sí importa y bastante cuando hablamos de que una organización es grande o una organización es chica. También este autor menciona que las organizaciones son sistemas abiertos. ¿Qué significa que son sistemas abiertos? Que estas organizaciones tienen factores externos o internos que van a influenciar su comportamiento. Algunos factores externos, menciona Chavinato, es las guerras, las políticas, situaciones económicas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la vecindad, con la religión,
eh, con cuestiones medioambientales, ¿sí? Lo que no menciona él es por ahí el tema social. Bueno, es un autor de los años 90, así que el tema social por ahí no los menciona tanto, pero ¿a qué me refiero con esto, estas fuerzas externas que van a modificar las organizaciones? Por ejemplo, el derecho de las mujeres, ¿no? El tema este de la revalorización del rol de la mujer, el tema de la diversidad de género, que si bien son cuestiones externas, ¿sí? Que son cuestiones sociales, hoy en día hacen que las organizaciones se modifiquen en cuanto a eso. Entonces muchas organizaciones hoy en día, por ejemplo, tienen un cupo, ¿no? LGTB, tienen por ahí políticas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Con el tema del cuidado verde, de la eliminación de los papeles, a pasar a por ahí cuestiones más digitales. Tienen también, por ejemplo, cupos para personas que son travestis, transexuales, ¿no? Entonces, eh, incluso digamos, en las jefaturas y en las gerencias se ve mucho que cada vez ocupan más mujeres, ¿no? Estos puestos, digamos, de altos mandos. Entonces, todo esto afecta a las organizaciones. Eh, Otro caso también es el tema del COVID, ¿sí? Que bueno, que a las organizaciones les afectó mucho. Quiero que una persona cualquiera me cuente, Usted, sí, cuando usted dice afecta, ¿se refiere a afectar o a influenciar? ¿Afectar de manera negativa o a influenciar no, no, de manera no. general? A ver, los cambios que pueden pasar no necesariamente tienen que ser negativos. Digo afectar en el sentido de que las toca a las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones no pueden escapar de estos cambios. O sea, no lo afecta en una parte negativa, o puede ser que sí o puede ser que no, ¿sí? Eh, o sea, las influencias, eso sería, exactamente. Le decía que quiero que alguien me cuente cómo el COVID afectó a una organización que conozcan, la que sea. En mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo en el IDU, ¿no es cierto? Ahí se hacen, bueno, desarrollo de obras, de viviendas, de infraestructura. Y en ese momento a todos nosotros nos mandaron a la casa. Solamente quedaban algunos cargos y la circulación era con permiso. Entonces se fueron atrasando los pagos a las empresas, obviamente, como es un sistema abierto, siempre decimos, las empresas también se fueron complicando con el tema de los pagos a sus empleados, porque obviamente que en la obra también estaba restringida la circulación, no, sí, fue complicado hasta que nos empezaron a dar trabajo remoto, digamos, y algunos nos dijeron que nos hicieron el permiso para que podamos circular, para que podamos volver. Pero sí, de esa manera por lo menos fue un poco complicado el proceso administrativo más que Sí, nada. bien. Socialmente dentro de lo que era el IDU no, porque la gente, o sea, iba muy poca gente, así que no, si en algún momento había algún clima laboral medio complicado, no se iba a notar porque éramos muy poquitos. Ujú, bien. Hubo un tiempo también donde las personas que eran mayores de 50 años, creo que era, no iban a trabajar. Puede ser, algo así creo que era. Las personas que, bueno, que tenían alguna afectación o alguna enfermedad pulmonar, no sé, que tenían sobrepeso, diabetes, no sé, tenían ciertos requisitos, ¿no? También hacían que no vayan a trabajar y tampoco se podían juntar, no podía haber reuniones, ¿no? Les comento porque a mí me pasó, tuve que asesorar una empresa, una empresa de fábrica de telas, una textil en Buenos Aires, que tenía ese tiempo con unas compañeras, una consultora. Y era todo un tema porque, claro, la empresa, estas personas de 50 y tantos años,
hacía que vaya a su casa, no le daban trabajo, si le daban trabajo era remoto. Muchas personas, como eran, digamos, grandes de edad, no sé si decirlo bien, grandes, porque hoy en día muchas personas, digamos, no se sienten grandes y tienen razón, pero no querían hacer trabajo online, trabajo remoto. Eh, y como era una empresa de tela, tenían que fabricar barbijos, sábanas, todo un montón, y tenían que contratar gente nueva, y cuando se contrataba esa gente nueva, no se los podía capacitar porque no podían hacer las reuniones, ¿no? Era todo un tema complejo que había, pero bueno, esperemos que no se repita. Eh, Bien, entonces les hablaba de los factores y de las fuerzas que son externas, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuestiones sociales, políticas, económicas, cotizaciones de moneda, entre otras tantas. También hay cuestiones o fuerzas internas que están dentro de las organizaciones que las empresas pueden eh, adaptarse o adaptarlas, ¿sí? Por ejemplo, una huelga de trabajadores, la empresa puede solucionarla, ¿sí? O sea, no es muy complicado una huelga de trabajadores. Los trabajadores quieren un aumento, bueno, se le da el aumento o una proporción del aumento y se soluciona, ¿sí? En cambio, una pandemia no se puede solucionar, sí o sí tenés que adaptarte. Otra cuestión similar es los horarios, cuando hay problemas de horarios o hay choques de horarios o hay que cubrir, también sería, digamos, como una fuerza que se puede solucionar. Algunos cuantos procedimientos también, ¿sí? Procedimientos administrativos, operativos, también sería como una fuerza que se puede solucionar. Y teniendo en cuenta otro aspecto más de esto de las organizaciones como sistemas abiertos, Chavenato menciona que se pueden graficar a las organizaciones con una estructura. Esta estructura sería que toda organización tiene una entrada o una alimentación, un proceso y una salida, ¿sí? Y obviamente esta salida también tiene una retroalimentación, es decir, que de la salida vuelve hacia la entrada. Para hacerlo fácil, hagamos de cuenta que es una fábrica de queso. ¿Sí? ¿Qué es lo que ingresa? Leche, procesamiento, se debe de cuajar la leche, ¿no? No sé si se la deja fermentar, no sé, etcétera, etcétera. Salida se vende al público, ¿sí? Si el queso está bueno, la retroalimentación sería que vamos a vender más porque la gente le va a gustar y va a venir a comprar más. Eso en cuestión de materiales, ¿sí? Pero si vemos esto, este sistema, como en recursos humanos o en personas, podemos decir que la persona que ingresa a una empresa tiene que tener ciertas condiciones, ¿sí? Las personas que van a trabajar en esa empresa tienen que tener ciertas condiciones y la persona que sale tiene que tener ciertas condiciones. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa con una persona que renuncia? ¿Sí? Nos tenemos que preguntar por qué renuncia o por qué se desvincula de nuestra empresa. Capaz que se va porque la acosaron, capaz que se va porque le ofrecieron un mejor laburo, capaz que la terminamos despidiendo nosotros y ver por qué la despedimos, ¿no? Capaz que no se tuvo un accidente, ¿sí? Todas estas cosas se deben de analizar en los procesos también, porque una persona o un grupo de personas son poco eficientes, poco eficaces, porque hay conflictos laborales, ¿sí? Entonces hay que ver los sistemas abiertos desde ese lado, de esa forma. Y también pensar en lo que menciona Chavenato como la variabilidad de las personas. Eso está en el módulo 2. Eh, la variabilidad de las personas refiere a que todos nosotros tenemos diferentes roles, tenemos diferentes actividades que realizamos y que nosotros eh, tenemos esto de ser transaccionales en nuestra vida, ¿sí? Es decir, nuestras emociones, nuestras conductas se transfieren a todas las actividades que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, tanto conductas como emociones, como sentimientos, se transfieren a todas las actividades que hago.
A ver, una persona, por ejemplo, un estudiante de la UTN es estudiante, es un trabajador, es un compañero, es un compañero de fútbol. Ah, bueno, a ver. eh, Vamos a dar unos minutos porque está el link de asistencia, ¿sí? Y luego seguimos con la explicación esta. Recuerden todos que yo tengo un listado también de asistencias, así que no se vayan, si bien completan este que acaba de compartir Sofía, pero bueno, finalizando la clase yo le voy a dar otro para que se vuelvan a inscribir, ¿sí? Una doble asistencia. Bueno, les decía que el tema de la variabilidad de las personas tiene que ver con que las personas somos transaccionales en cuanto a... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, que las personas somos transaccionales en cuanto a todas nuestras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros modelos mentales, los llevamos a todas nuestras actividades, nuestras funciones, nuestros roles que tenemos. A ver, por ejemplo, yo trabajo en mi casa, me peleo con mi pareja y me voy al trabajo. ¿Sí? Yo no voy a separar, no voy a poder separar, digamos, mi estado emocional de camino, digamos, de la casa al trabajo. ¿Sí? No se puede hacer eso. Tampoco voy a poder hacer, si tengo un jefe que me maltrata, me trata mal, irme a mi casa y estar con mi pareja feliz, con mis hijos felices. No, esas cosas no se pueden separar, no es tan cuadrado, tan cerrado. A eso se refiere con el tema de la variabilidad. Sí, Con eso de la variabilidad se refiere a cómo es uno como persona, su personalidad, su forma de ser, sus emociones, su filosofía, en general, en relación al entorno, al contexto, o es solamente todo eso, la personalidad, la forma de ser de solamente eso, o bien. también se refiere junto al entorno. Bien, se refiere también al entorno, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos con este ejemplo. Yo soy docente de ustedes, docente de la UTN, también soy alumno de la UCES, sigo estudiando, ¿sí? Soy compañero de trabajo, soy jefe, tengo mis amigos de baile, ¿sí? Soy bailarín también, soy, no sé, actor, porque trabajo haciendo obras de arte, obras teatrales, no sé, soy investigador porque tengo diferentes investigaciones, soy hijo, soy padre, soy hermano, soy amigo, soy muchas cosas, ¿sí? A eso también se refiere a cuestiones de roles y también, digamos, de contextos, ¿sí? Porque yo no voy a ser diferente. Yo mantengo mi personalidad, mantengo mis características, mis sentimientos, mis pasiones, mis gustos, ¿no? Cuando voy a la iglesia, mantengo eso cuando voy al club de fútbol, mantengo eso cuando voy al gimnasio, mantengo eso cuando voy al trabajo, ¿sí? No, no se puede cambiar, uno lo mantiene. Y en esa forma de mantener cómo soy yo, ¿sí? Obviamente voy a llevar todas mis cosas a los diferentes lugares
a dónde voy. Hace unos años había una parrilla donde había dos dueños que, bueno, yo le hacía asesoramiento, ¿no? Y nada, había una frase que me molestaba mucho y que decía a los empleados: los problemas que tenés los dejás en tu casa y acá venís a trabajar, ¿no? Eso es lo peor, la peor mentira que hay. Es imposible, ¿sí?, separar esas cosas, como le digo yo, o sea, es difícil que te olvides. Imagínense tener, no sé, a tu pareja enferma, a tus padres en un estado complejo de salud, social, emocional, lo que sea. Uno eso lo pasa, ¿sí?, al trabajo. Y otra cosa importante es que antes se hablaba de que el trabajo era uno solo, ¿sí? Antes se hablaba de eso. Hoy en día existe el multiempleo, que muchas personas lo tienen, lo tenemos, me incluyo. Pero ¿por qué existe el multiempleo? Por una cuestión económica, ¿sí? Porque los sueldos ya no alcanzan, no son como antes, entonces la persona va a tener que tener 3, 4, 5, 6 empleos diferentes, ¿sí? Y obviamente no tiene disponibilidad para un solo empleo, sino que tiene que administrarse para todos. ¿Se entiende eso? Entonces de eso hablamos de variabilidad humana, perdón, variabilidad de las personas. Es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Por ahí más ustedes que van a estar con un rol de jefes, ¿no? Con un rol por ahí de líderes, de que las personas mantenemos, y acá viene el otro tema, que son conductas, que eso lo dejo para que lean, las personas mantenemos una conducta continua. ¿Qué significa que mantenemos una conducta continua? Por ejemplo, yo soy una persona feliz, ¿sí? Y aunque no me crean, yo me levanto a las 6:30 de la mañana y voy a trabajar con una sonrisa todos los días. Y hago chiste en la oficina y todo. Es verdad, ¿eh? Siempre mis compañeros me dicen: qué desgraciado, te levantás a las 6 de la mañana y venís haciendo chiste todo temprano, ¿sí? Bien. Pero ¿qué pasa si un día voy con la cara larga? Algo me pasó. Algo me pasó, ¿sí? Las personas que están conmigo y que me conocen y que crean vínculos, que crean esas relaciones humanas, ¿no?, conmigo, van a ver que algo me pasa, ¿sí? Que algo me pasó. Eso tiene que ver también con la variabilidad humana y muy asociada a las conductas. Todas las personas tenemos una conducta que es continua. Cuando algo nos pasa, algo no nos gusta, algo no hace mal, nos entristece, cambiamos. O al También está contrario. el opuesto, eso iba a decir. Claro, claro. Puedes ir con la peor cara todos los días, en mi caso, Sí. y cuando me ven mal o me ven como muy feliz, por Sí. lo general sonrío y hago chistes y Ujú, demás, pero por lo general voy con mi cara de ujú. buenos amigos para todos lados. Cuando me ven muy feliz o cuando ven algo muy extraño en el patrón, ¿qué te pasó? ¿Qué Claro. hiciste o qué sucedió para que vos tengas ese humor hoy? Y no Sí, tengas tu cara de mejores amigos sí, sí, como sí. lo tenés todos los días. Entiendo, entiendo. O bueno, por ahí cuando uno está enamorado, ¿no? También anda con la cara de embobado, de feliz. Bueno, son los primeros tiempos. Pero bueno, se nota mucho. O sea, somos personas, somos seres emocionales, racionales, que es Facundo Manes que nos describe así. No somos racionales, somos emocionales, racionales. Primero está la emoción y luego la parte racional. Chicos, le dejo mi listadito. Ponen apellido, ponen nombre y palabra clave va a ser emoción. ¿Sí? Emoción es la palabra clave. No importa la ortografía. No importa, no, no. Yo veo que diga emoción y está. ¿Sí? ¿Solamente emoción, profe? Solo emoción en palabra clave. Así es.
Eso es el tema este de las conductas continuas, es algo también que está bueno que lo implementen por ahí para sus hijos, ¿no? Para su familia, no solamente para el ámbito laboral, porque uno sabe cómo es la otra persona. Cuando de pronto ve un cambio así tan brusco, la única solución que hay es comunicarse, ¿no? Y preguntar y empatizar a ver qué es lo que le pasa a esa persona, ¿sí? Eh, por ahí no es necesario ponerse a ayudarla o darle, por ejemplo, consejos, solamente escucharla, ¿sí? Para que por ahí si ven que algo raro les pasa a sus hijos o a algún familiar, ¿no? Prestar atención a esos comportamientos. Bueno, chicos, chicas, chiques, ¿tienen alguna pregunta o estamos? Yo me fallo, o sea, no estuve en los primeros 10 minutos, 5 minutos de la clase. No sé Mm, si la clase va a empezar a las 8 siempre o 8:30. bien, eso hablamos al principio, ¿sí? Que yo les decía que, bueno, yo también fui estudiante y me pongo, digamos, en modo empático con ustedes. Un viernes a las 8:30 de la noche para terminar tarde, me imagino que se van a ir, van a estar cansados, van a estar dispersos, ¿no? Se viene el fin de semana y el viernes el cuerpo lo sabe. Entonces se complica mucho. Yo hablé ayer con el coordinador y le expliqué esto y me dijo que, bueno, justo viendo los horarios de ustedes terminan 7:40 con el otro docente. Así que, bueno, la idea sería empezar 7:45, 8 de la noche, ¿sí? Empezar antes. ¿Está bien? Sí, Para sí, por que, mí fue claro, totalmente. para no terminar tan tarde un viernes, ¿sí? Bueno. Perfecto, entonces, de igual forma, ¿cómo van a ser las videoconferencias? Van a ser dos clases asincrónicas, es decir, yo en el campus les subo el material, le explico un poquito, y la tercera clase ya es videoconferencia, ¿sí? En el caso de que exista un parcial, obviamente va a haber una videoconferencia antes para explicarle, digamos, cómo va a ser las consignas, cuál es el video, ¿no? Pero siempre van a ver en su campus antes o archivos de lectura o el link del Zoom para que puedan ingresar. ¿Sí? Ah, ok, entonces puede ser que no tengamos parcial, o sea, que usted evalúe simplemente con los trabajos. Sí hay parciales, pero los parciales son grupales y con alguna película, con alguna noticia, algún caso, y bueno, y van a tener días para hacerlo, 3 días, 4 días, ¿sí? Igual que el año pasado. Bueno, los de